El tema de hoy es la Odisea, la iglesia tibia. La Odisea, la iglesia tibia. Vamos a orar. Padre, queremos una vez más, después de haber exaltado tu nombre a través de los cánticos y la alabanza, queremos una vez más rogarte tu favor en el predicador, en tu iglesia aquí presente y en tu iglesia que va a estar, oh Dios, mirando este video y aquellos que se conectarán. Señor, dirígenos, Dios. Pastoréanos, Dios. Que sea tú exaltado en todo lo que nosotros podamos decir. Y ayúdanos, Señor, oh Dios, a aprender de estos mensajes que tú enviaste a estas 7 iglesias, oh Dios, con diferentes situaciones, pero que a la luz de la historia se siguen repitiendo una y otra vez. Padre, perdona todo pecado, toda rebeldía, toda rebelión. Sí, Señor, perdona. Y úsanos, Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ilumina el entendimiento de tu pueblo y mira al predicador que necesita. Pero también, oh Dios, si hay algún amigo que no honra con su presencia, tú quieres obrar arrepentimiento, solo tú puedes hacer esa obra en los corazones. En el poder de tu Espíritu, Padre, lo ponemos en tus manos. Tú que añadir a tu iglesia lo que han de ser salvos, solo tú puedes hacer. Nosotros somos sembradores de tu palabra, pero tú eres que da el crecimiento. A ti sea la gloria. Este tiempo lo ponemos en tus manos, Señor. Un favor que te pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, estamos en Apocalipsis capítulo 3. Hoy, como le acabo de mencionar, los versículos serán del 14 al 22, capítulo 3 de Apocalipsis. El mensaje a la Odisea, la iglesia tibia. Como hemos hecho anteriormente, quisiera refrescar la memoria y decía un estudioso que la madre de la enseñanza es la repetición. La madre de la enseñanza es la repetición. Según algunos estudios, más o menos de lo que nosotros escuchamos, se nos quedan del 10 al 15% en nuestra mente, del 100% hablando. Y por eso estos estudiosos enfatizan que la madre de la enseñanza es la repetición. Repetirnos una y otra vez. Una y otra vez. Si nosotros vamos a las Escrituras, allá en el libro de Josué, vamos a encontrar ese principio de que el Señor le decía, repite de una y otra vez, escribe, de una y otra vez. Y Pablo, hablando a los filipenses, en el capítulo 3, le decía, no importaros repetir las mismas cosas, una y otra vez. Entonces con eso, quisiera refrescar la memoria de los 6 mensajes anteriores que hemos hablado, que el Señor le ha hablado a estas 6 iglesias. Y hoy cerraremos con la última. Dice, el primer mensaje fue basado en la iglesia de Éfeso. Creo que todos recordamos que esta era una iglesia altamente teológica, no soportaba las falsas enseñanzas, pero el Señor le amonestó y le dijo, pero tengo contra ti que has perdido ¿el qué? Tu primer amor, ese amor por Dios, esa pasión, ese fervor por Dios y por los hermanos. Con relación a la iglesia de Esmirna, vimos que era una iglesia fiel a Cristo aún en medio del dolor. Y su pastor Policarpo, que sabemos de la manera que murió, no fue algo teórico en su vida, sino que también él lo vivió. Quisieron que negara a Cristo y aún en medio de la muerte no lo negó. Y el Señor le recomendó a esta iglesia que fuera fiel hasta la muerte, cueste lo que le cueste.
Con relación a la iglesia de Pérgamo, pudimos ver que guardaba fielmente el nombre de Jesús, a pesar de que moraba en un lugar que se denominaba el monte de Satanás. Pero esta iglesia permitió a un grupo denominado en el texto los baramistas y los nicolaítas, falsos maestros, que incitaban al pueblo a la fornicación y a la idolatría, poniendo tropiezo a los creyentes en esta iglesia. Con relación al mensaje a la iglesia de Tiatira, vimos que era una iglesia amorosa y servicial, fiel y perseverante. Sin embargo, era una iglesia que quiso ser más tolerante que Cristo y toleró a una mujer llamada Jezabel, quien presumía de ser una profetisa y que incitaba a los creyentes a comer de los sacrificados a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Estos hermanos eran fieles, eran amorosos, pero toleraban a esta mujer y el Señor también amonestó a esta iglesia. Ahora, con relación al mensaje a la iglesia de Sardis, vimos que a pesar de ser una iglesia con muchas obras y mucho activismo, el Señor consideró a esta iglesia que era una iglesia muerta. Wow. Y es como algo paradójico, una gente que está haciendo muchas cosas, pero el Señor la considera que está muerta. O sea que realmente debemos de analizar y entender que no solamente lo que yo hago, sino la intención por la cual yo hago. Y nuestro Dios no solamente juzga la acción, sino la intención. Nosotros nada más juzgamos la acción, lo que vemos. Pero nuestro Señor, que ve donde tú y yo no podemos ver, juzga la acción y también juzga la intención por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. Con relación al mensaje a la iglesia de Filadelfia, vimos cómo Dios abre puertas para hacer grandes cosas con esta iglesia, al igual que la iglesia de Esmirna fue la iglesia que no recibió también amonestación del Señor, y la iglesia de Filadelfia es un ejemplo de esta verdad, y por ello Cristo dio grandes promesas a esta iglesia, una iglesia que según lo que vimos no era numerosa, era una iglesia pequeña, pero una iglesia que se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Ahora, en esta oportunidad estaremos considerando, como le dije, el último mensaje de Cristo a la iglesia en Asia, específicamente a la iglesia de Laodicea. Antes de entrar al texto, les ruego también su paciencia para que me permitan hablar un poquito de esta ciudad. Dice que Laodicea está ubicada estratégicamente en la unión de tres importantes carreteras, lo que hizo de esta ciudad un importante centro comercial y administrativo. En buen dominicano se movía el peso, había negocio en esta ciudad. Tres actividades importantes que realizaban en dicha ciudad. Primero, era una ciudad de banqueros y de transacciones monetarias, lo que hizo de la misma una ciudad excesivamente rica. Y se dice que cuando dicha ciudad fue destruida parcialmente por un terremoto en el año 60 después de Cristo, no aceptó ayuda de Roma para su reconstrucción, porque con sus recursos que ellos tenían, pudieron reconstruir la ciudad ellos mismos. Era una ciudad rica. También era una ciudad conocida por su lana negra y suave, la cual era usada para hacer vestidos y alfombra finísima. O sea, había muchas fábricas en esta ciudad de esta lana. Tercero, era conocida por su centro de medicina antigua. De hecho, se dice que esta ciudad fue famosa a causa de un colirio para los ojos que era exportado por todo el mundo greco-romano. Tengamos eso en mente, el colirio, y tengamos en mente la riqueza de esta ciudad. Dice que lamentablemente esta prosperidad hizo de los ciudadanos de dicha ciudad ser muy arrogantes, y esta arrogancia
dicen algunos estudiosos, penetró en la iglesia, los cuales vamos a ver más adelante. ¿Sabe que el tener cosas materiales no es malo en sí mismo? El dinero no es malo en sí mismo. La Biblia dice que el amor al dinero sí es malo. Porque el amor al dinero te puede llevar a hacer cosas inadecuadas, pero también el amor al dinero puede convertirse en un ídolo en tu corazón. Pero a veces las cosas materiales también pueden hacernos arrogantes y creernos que nosotros no necesitamos de nadie. Y eso es un grave error, porque en el mundo Dios nos creó no para vivir de una manera independiente, sino que todo el mundo se necesita el uno al otro. Entonces hay un refrán que dice que una mano lava la otra. Esta ciudad era politeísta, adoraban varios dioses, y aunque se dice que el principal era Zeus, el dios patrón de la ciudad de la Odisea. Era una ciudad que adoraba a los dioses y Zeus era el patrón de adoración de esta ciudad de la Odisea. Nuevamente, quisiéramos resaltar el énfasis de hablar un poco de la ciudad o del contexto donde se encontraba estas iglesias, las 7 que hemos compartido, para que podamos entender que si nosotros como iglesia nos descuidamos, cualquier cosa que nos rodea puede penetrar a la iglesia. ¿Cómo así, pastor? Claro. Como muchas iglesias que se han metido el feminismo y le ha dado a la mujer preponderancia que le corresponden al hombre. ¿Pero sabe por qué? Porque ha penetrado a la iglesia. Ahora, ¿por qué ha penetrado a la iglesia? Porque la iglesia no ha permanecido firme en lo que Dios ha revelado en la Sagrada Escritura. Y muchas iglesias han sucumbido a eso. De la misma manera, el dinero y el mensaje de la prosperidad también ha socavado y ha penetrado a la iglesia. Y mucha gente ahora aún hasta enseñan y predican que si es un hermano que está enfermo, que se revise, porque puede ser que esté enfermo porque no está diezmando. Bueno, las enfermedades es fruto de que estamos viviendo en un mundo caído bajo el justo juicio de Dios. Después de Génesis 3 entró todo el mal a este mundo. Pero nosotros los creyentes tenemos una esperanza que nos habla Apocalipsis de que habrá cielo nuevo y tierra nueva y que iremos a un lugar con nuestro Señor Jesucristo donde no habrá enfermedad, no habrá muerte y estaremos con Él todo el tiempo. Entonces, es interesante resaltar eso, porque ¿por qué hablar de la ciudad? Bueno, porque es interesante saber bajo qué contexto se encontraba cada iglesia para nosotros ver cómo estaba viviendo esa iglesia, cómo muchas de ellas, a pesar de que estaban en cierto contexto de idolatría y de situación como la iglesia de Esmirna, se mantuvieron fieles al Señor, como la iglesia de Filadelfia. Entonces, con esto en mente, veamos varios puntos. Y nuestro primer punto, basado en el versículo 14, es la presentación del Señor. La presentación del Señor. Y dice el verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ya hemos hablado que coincidimos con algunos estudiosos que cuando Juan dice que escribe al ángel de la iglesia, hace referencia al pastor de esa iglesia local. Pero algo interesante es la manera que el Señor se presenta a esta iglesia. Lo primero que dice el versículo, dice, he aquí el amén. Es interesante resaltar que nuestro Señor como el amén se presenta a esta iglesia. La palabra amén
proviene de la palabra hebrea que significa verdad, confirmación, y se refiere a lo que es firme y estable. Amén. Algo firme y algo estable. Es interesante resaltar que como el amén, Jesús es la personificación de la verdad, y esto por varias razones. Por ejemplo, en Juan 14:6, Jesús mismo hablando, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Toda verdad es verdad de Dios. Y Jesús es el amén. Y todo lo que Cristo dijo es verdad. Y es verdad firme. Amén. Firme. En Cristo no hay perdón, ni siquiera sombra de variación. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Si Él dijo que estará contigo y conmigo todos los días, aunque estemos pasando cualquier situación, el Señor está a tu lado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amén. Todo lo que Él dice es verdadero. En cuanto a Dios, en cuanto a los hombres, en cuanto al mundo y en cuanto a las iglesias. Si el Señor dice que nadie arrebatará de sus manos a sus ovejas, amén. Nadie la arrebatará. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por eso que el apóstol Pablo nos dice de esta manera en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20, dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios en Cristo son en Él sí y en Él amén. Gloria a Dios. Hermano, el creyente no vive por vista, sino por fe. Y vivir por fe es creer a la promesa de Dios. Amén. Que en Cristo son sí y en Él amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Amén. Pero también el Señor, después que se presenta como el amén, Él se presenta como el testigo fiel. Como el testigo fiel. Apocalipsis 1, 4 al 6 dice, y cito: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y oye bien, iglesia, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Señor es fiel. Y si su palabra dice que Él nos lavó, Él nos lavó. ¿De qué? De todo pecado. Y nos hizo reyes y sacerdotes para gloria de Dios. A Él sea la gloria. Cristo es el testigo fiel. Toda verdad está en Él. Porque como dije ahora mismo, Cristo es la personificación de la verdad. Todo lo que Cristo dijo es verdad. Y todo lo que su palabra dice es verdad. Amén. El tercer punto de este versículo, vemos que Él se presenta como el principio de la creación de Dios, dice esto. Y aquí quisiera resaltar varias cosas. Erróneamente, los testigos de Jehová han usado esta porción del pasaje para probar que Jesús es la primera criatura hecha. Sin embargo, la realidad es que la palabra griega para traducirse también como
Perdón, la palabra griega para traducir también como el principio de la creación, también denota el jefe, el principal y el originador de todas las cosas. La misma palabra se usa en Apocalipsis 22, versículo 13, cuando se nos dice que Cristo es el principio y el fin. Cristo es el principal de todas las cosas, porque todas las cosas proceden de Él. Por eso es que Juan, en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el diseñador de todas las cosas. Pablo lo pone de la siguiente manera en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16, y permítame citarlo. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. El hermano John MacArthur hace un comentario de este versículo y quisiera compartirlo con ustedes en esta mañana. Dice el hermano John MacArthur, y cito: la palabra primogénito, su raíz viene de la palabra griega protokos. La misma no se limita solo al primero que ha nacido cronológicamente, sino que se refiere al supremo o preeminente, el que recibe el más alto honor. Así que Cristo es la fuente de la creación y la persona suprema en ella. Por lo cual la negación de la deidad de Cristo es un sello de las sectas modernas que al no ver a Cristo como Dios están destinadas al castigo eterno. Fin de la cita. Nosotros creemos que Cristo fue verdadero Dios y verdadero hombre. Amén. Amén. Cristo fue verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el Señor para siempre. Nuestro segundo punto que vamos a ver, y vamos a entrar en puntos controversiales, porque de verdad que es muy fuerte lo que estaba pasando en esta iglesia. Lo que vamos a ver es la amonestación a esta iglesia. ¿De qué el Señor amonesta a esta iglesia? Versículo 15 y 17 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. Dice un estudioso: como hemos visto en casi todas las cartas, Jesús inicia cada carta usualmente con algo alentador, algún elogio. Aquí no hubo nada alentador que decir de esta iglesia. Y al menos en Sardi se hablaba de unos pocos fieles que no mancharon su vestidura. Pero aquí no hay nada que elogiar, absolutamente nada. Ni la iglesia, ni algún hermano. Tal vez es porque estos muchos dicen que esta iglesia es la peor iglesia de las 7 iglesias. Ahora vamos a desempacar la amonestación del Señor. Lo primero que vamos a ver, ¿por qué el Señor amonestó a esta iglesia? Y lo primero que nosotros vemos es que el Señor amonestó a esta iglesia por su tibieza espiritual. Versículos 15 y 16. Leámoslo nuevamente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Algunos estudiosos comentan, y cito,
Su estado espiritual es descrito en términos de una realidad conocida por ellos. El suministro de agua que la ciudad recibía debía viajar varios kilómetros por un acueducto subterráneo. El agua llegaba sucia y tibia. Al no ser lo suficiente caliente, no podía relajar ni rehabilitar como las aguas de la ciudad de Hiriápolis. Pero también no era lo suficientemente fría como el agua de Colosa, no podía entonces refrescar. Por eso, los habitantes de la ciudad encontraban el agua repugnante para tomar. Y esta condición constituye un punto de comparación con la condición espiritual de aquella iglesia. Como alguien ha dicho, mientras una iglesia disgustaron al Señor y otra lo hicieron llorar, esta iglesia lo hizo enfermarse. Wow. No eres frío ni caliente. Ojalá tú fueras frío o caliente. Porque cuando eres tibio, te vomitaré en mi boca. Ahora, otro punto por lo cual el Señor amonesta a esta iglesia es la actitud arrogante de esta iglesia. Versículo 17. Miremos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. John MacArthur comenta y dice, la Odisea era una ciudad muy rica, como dijimos en la introducción. Eso lo digo yo, no lo dice MacArthur. Pero esta riqueza le dio a los miembros de la iglesia una falsa sensación de seguridad, que se imaginaban que su salud espiritual era un reflejo de su riqueza material de la ciudad. Sin embargo, el Señor le dice, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mientras ellos se decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna otra cosa tengo necesidad. El Señor le dice, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. Es interesante tener eso pendiente, porque cito nuevamente, el evangelio de la prosperidad, que yo digo que no se le pudiera decir evangelio, sino lo que enseñan a gente de la prosperidad, es que si tú tienes un buen carro, ya tú estás bien espiritualmente. Y eso no tiene nada que ver. Hay muchas personas que Dios en su gracia común le ha permitido tener mucha riqueza, y si no vienen a Cristo, según la Biblia, lamentablemente, le espera el castigo eterno. Esta ciudad era rica, pero fíjense lo que el Señor le dice a estos hermanos de esta iglesia. Y déjenme decirle, hermano, amado hermano, que todo esto debió de ser abrumador para esta iglesia. Porque esta iglesia se encontraba en una ciudad rica. Pero Jesús le dice, desnudo, y había muchos bienes materiales. Jesús le dice, pobre, donde ellos fabricaban lana. Jesús le dice, ciego, donde ellos fabricaban colirio como una medicina natural. Jesús le dice, ciego. Wow. Wow. Ahora bien, ¿quién le está diciendo eso? El que ve todas las cosas. Aquel que tiene los ojos como llamas de fuego, que puede ver donde tú y yo no podemos ver. Ahora, ¿qué nosotros vemos en nuestro tercer punto, basado en los versículos 18 al 20? Que el Señor a estos hermanos le da un mandato. El Señor le da un mandato, versículo 18 al 20. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego,
para que seas rico y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es impresionante, hermano, que el Señor ve a esta iglesia en la condición que se encuentra. Y en estos mandatos podemos nosotros ver la ternura y el amor de nuestro Dios. El amor de Dios es un amor impresionante. Lo primero que el Señor le dice en este mandato, que renuncien a sus fuerzas y busquen sus riquezas espirituales en Cristo. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte. Dicen algunos estudiosos lo siguiente, y cito: estos estaban desnudos y ciegos delante de aquel que todo lo escudriña, y solamente en un lugar podían encontrar lo que necesitaban, no en sus riquezas materiales, sino en Cristo mismo. Es en Cristo que podemos encontrar la verdadera riqueza. Amén. Iglesia, la verdadera riqueza está en Cristo. Amigo, la verdadera riqueza está en Cristo. Todo lo que tú y yo vemos de esta la eternidad es efímero, es temporal y pasajero. Todo lo que se ve perece, pero aquello que no se ve es eterno. Por eso es que Pablo, hablando a los colosenses, le dice que poner la mira en la cosa de arriba, donde está Cristo. Creo que Colosenses capítulo 3, versículo 1 a 3. Poner la mira en la cosa de arriba y poner la mente en la cosa de arriba, donde está Cristo. ¿Dónde está Cristo? Un segundo punto que nosotros vemos en este mandato que el Señor le da, basado en el versículo 19, es que acepten la disciplina amorosa del Señor. Dice: yo reprendo y disciplino a todo lo que amo. Y eso es una gloriosa bendición. Dice un comentarista, y cito: esta severa reprensión no era para que la expresión de un profundo afecto paternal, esta severa reprensión era más que una expresión aérea que lo podía guiar a un afecto paternal que lo pueda llevar a un arrepentimiento. Esto hace alusión a Proverbios capítulo 3, versículo 12, que dice: porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Amén. El Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo a quien se deleita. En Hebreos capítulo 12, también la Biblia nos enseña claramente que a todo aquel que el Señor toma por hijo, corrige y disciplina, para que disfrutemos de su santidad. La disciplina de Dios es una gran bendición para los creyentes. Y el mismo escritor dice que al principio la disciplina no es causa de gozo, pero luego da fruto que nos pueden ayudar a testificar de la bondad, de la fidelidad y de la gracia de Dios. Fin de la cita. Martín Lutero, en su 95 tesis, él decía: toda la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Toda la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Y yo creo que tú y yo estamos convencidos que diariamente tenemos que venir a la presencia de Dios a buscar gracia y a venir en arrepentimiento, porque diariamente tú y yo le fallamos al Señor. Así es. Pero en estos versículos, específicamente en el 20, si nosotros vemos, el Señor le hace una invitación. Dice el verso 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él
conmigo. Aunque este versículo es usado en personas para evangelizar, pudiera decir un contexto amplio, en el contexto específico, este versículo es a una iglesia. Es a una iglesia que el Señor le está diciendo esto. Esta invitación. ¿Quién? El Señor, el que lo conoce. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Decía un estudioso, esta iglesia tenía un estado crítico, pero el amor inagotable del Señor es sorprendente. Cristo seguía tocando la puerta. Si alguien, aunque sea uno, le escuchaba tocar y abría, Cristo entraría a esa iglesia a través de esa sola persona. Con su actitud, esta iglesia había dejado a Cristo fuera, pero él, tierna y misericordiosamente, seguía tocando para entrar a la iglesia y a los corazones de sus miembros. Y es asombroso que Cristo haya sido impedido de entrar a su propia iglesia. Todavía es más asombroso el hecho de que él siga tocando la puerta. Fin de la cita. Wow. Wow. Verdaderamente el amor de Dios es impresionante. 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 Nuestro cuarto punto, vamos casi cerrando, podemos ver la promesa del Señor a los que se arrepintieron. Versículo 21 y 22. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Algunos estudiosos dicen, y lo hemos repetido en otras cartas de otras iglesias que hemos mencionado o predicado, que el que venciere, ya sabemos que los vencedores son aquellos que han puesto su esperanza en Cristo y lo reconocen como su Señor y Salvador, conforme a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 5. ¿Quiénes son los vencedores? Todo aquello que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. No en nuestro propio mérito, no en nuestra propia fuerza, no en nuestra propia inteligencia, sino en Cristo. Hemos reconocido nuestra pobreza espiritual y hemos salido corriendo a los pies de Cristo. Cristo le promete que se sentarán con Él en su trono. Dicen algunos estudiosos, esto se refiere a compartir la gloria de su reino. Hermano, qué bendición. Wow. Qué bendición. Saber que los vencedores reinaremos con Cristo. Amén. Por toda una eternidad. No temporal, no pasajero, sino por toda una eternidad. El texto termina, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es como si pudiéramos decir, Iglesia Bíblica Sola Escritura, oigamos lo que el Espíritu le está diciendo a estas 7 iglesias. Si Dios quiere, el próximo miércoles vamos a compartir esto en el estudio. Yo no sé a dónde el Señor te ha ministrado de estos 7 mensajes, pero yo sé que Dios me ha ministrado y ha mostrado mi pecado en estos 7 mensajes. ¿Con la intención de qué?
de que el Señor nos ayude a aprender de estas 7 iglesias, ver sus debilidades, ver su fortaleza, ver lo que descuidaron, ver cómo estaban caminando, porque según dijimos al inicio de esta serie de mensajes, estos mismos problemas se siguen repitiendo todavía en este tiempo en las iglesias del Señor. Por eso no es casualidad que cada texto termina con una firma. ¿Y cuál es la firma de cada texto que termina el mensaje de cada iglesia? Algunas terminan con el que venciere, pero todas dicen, el que tiene oído, oiga lo que el pastor Pascual está diciendo a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que nosotros pues, debemos de prestar atención. Ya para cerrar, quisiera compartir varias aplicaciones. Y la primera es una pregunta. Una pregunta. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Ferviente? ¿Fría? ¿O tibia? Yo no quiero que tú me respondas. Tú sabes cómo tú estás con Dios. Yo sé cómo estás. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Ferviente? ¿Frío? ¿O tibio? Y para que tú puedas meditar en eso y nos vayamos a nuestra casa con eso en mente, quisiera comentar algo que John MacArthur dice sobre estos 3 términos. Y el primero, nuestro hermano MacArthur dice, las personas fervientes son aquellas que espiritualmente están vivas y tienen el fervor de una vida transformada. Las personas frías espiritualmente son aquellos o aquellas como las que rechazan a Jesucristo y no tienen interés en Cristo y en su palabra. Pero los tibios no son genuinamente salvos. Pero no rechazan el Evangelio. Asisten a la iglesia y dicen conocer al Señor. Son como los fariseos que decían conocer al Señor, pero con su estilo de vida negaban realmente que le conocían. Wow. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Ferviente? ¿Frío? ¿O tibio? Nuestra segunda aplicación Iglesia Bíblica Sola Escritura. ¿Qué diríamos de nosotros? La primera aplicación es tú y yo como persona. Ahora como iglesia, ¿qué pues nosotros podríamos decir de nosotros? ¿Somos una iglesia fría, tibia o caliente? ¿Somos una iglesia ferviente? ¿Una iglesia fría? ¿O una iglesia caliente? Si cambiáramos el término a lo que dijimos anteriormente y en lugar de persona le pusiéramos iglesia, del comentario de John MacArthur, pudiéramos decir que una iglesia ferviente son aquellas que espiritualmente están vivas y tienen el fervor de una vida transformada. O sea que los miembros de esa iglesia dan fruto digno de arrepentimiento y que procuran aplicar la verdad del Evangelio en su vida y en su iglesia. Si pudiéramos cambiar el término, una iglesia fría espiritualmente son aquellas que rechazan a Jesucristo y no tienen interés en Cristo ni en su palabra. Oye, ¿puede aparecer una iglesia así? Sí.
Claro. Pablo le dice a Timoteo que en los últimos tiempos se amontonarán personas con comezón de oír que quieren escuchar su deleite y no el evangelio. Y aún tengan el nombre de Dios. Y pueden reunirse a escucharle todo menos el evangelio. Humanismo, superación personal, tú puedes, tú eres la Débora de este tiempo, te explota el hombre interior que está en ti, arrebata, derriba. Y puedes tener nombre de iglesia, y puede ser que no se esté predicando el evangelio de la gracia de Cristo. O pudiéramos decir que una iglesia tibia pudiera ser una iglesia que nos reunamos cada domingo, se un culto, pero en realidad vivimos una vida que no trae gloria al Señor. O que lo que hacemos no lo hacemos para la gloria del Señor, sino para la gloria del hombre. Y eso puede ocurrir. La última aplicación, como el Señor está llamando a esta iglesia, que lo dejen entrar, quisiéramos hacer varias preguntas. ¿Es Jesús bienvenido en nuestra vida? ¿Es bienvenido en nuestro hogar? ¿Es bienvenido en nuestra iglesia? ¿Es Jesús bienvenido cuando dice algo o usa el predicador para decir algo que tú no quieres oír? Él sigue siendo bienvenido. O nada más bienvenido cuando escuchamos algo que sí yo quiero oír. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque a veces con nuestra actitud podemos decir, sí, el Señor es bienvenido. Pero cuando escuchamos algo que nos ofende o que nos confronta y crea algo en nuestro pecado, como que no nos sentimos como muy bienvenidos. Pero el Señor está tocando la puerta. El Señor está tocando la puerta. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Iglesia, sobre Escritura, que Dios nos ayude a poner nuestra confianza solamente en Cristo. No importa lo bien de este mundo que tú tengas, nuestra confianza debe estar en Cristo. Amén. Esta iglesia se denominaba Somos Ricos, no necesitamos nada de nadie. Y el Señor le dijo, pobre, desventurado, ciego, de nuevo. Wow. Oye, tú dices, verso 17, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hermano, es una arrogancia tremenda. Todos los cristianos debemos de vivir de rodillas ante los pies de nuestro Señor, porque todos necesitamos cada segundo de nuestra vida el favor de Dios y su gracia abundante. Pero esta gente, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No, ¿tú crees que yo puedo decir eso? Imposible. Todos tenemos necesidad diariamente de crecer en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo lo dijo a los Filipenses en el capítulo 3. No pretendo verlo alcanzado todo ya. Pablo, pero tú eres un hombre de fe, tú eres un hombre que conocía a Cristo. Sí, pero yo no pretendo haberlo alcanzado todo ya.
Pero una cosa yo hago, ciertamente dejo lo que está detrás y sigo hacia adelante, al supremo llamamiento, creciendo. Yo quiero conocerle más. Pero esta persona aquí lo dice, yo soy rico, enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Pero el Señor le dijo, y no sabe que tú eres un desventurado, tú eres un miserable, tú eres pobre, ciego y desnudo. Hermano, que el Señor nos ayude a reconocer que necesitamos cada segundo de nuestra vida la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo. Juan 15:5 dice, separado de mí, nada podéis hacer. Necesitamos el favor de Dios una y otra vez. Necesitamos amarnos los unos a los otros una y otra vez. Necesitamos soportar la carga los unos a los otros una y otra vez. Amén. Necesitamos perdonarnos los unos a los otros una y otra vez. Amén. Necesitamos discipularnos los unos a los otros una y otra vez. Amén. Necesitamos caminar en la unidad del Espíritu una y otra vez. Amén. Aquí nadie es fuerte. El único fuerte tiene un nombre y se llama Jesucristo. Amén. Amén. Y Él dice, un mandamiento nuevo le doy. Que se amen los unos a los otros. ¿Debemos llamar? No. El amor testifica de que somos hijos de Dios porque Dios es amor. Amén. Amén. Y el amor es de Dios. Juan dice, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, dice la Biblia, es mentiroso. Porque ¿cómo tú dices que ama a Dios que no lo ve y aborrece a tu hermano que sí lo ve? Que el Señor nos ayude a amar. Cristiano que está aquí, recuérdate que tú no eras hijo, pero ahora eres. Nosotros no éramos familia de Dios, pero ahora somos familia de Dios. Y si eso es así, aunque tú y yo tengamos apellidos diferentes, por medio de Cristo, somos uno en Él. Amén. Todos, absolutamente todos, nos necesitamos. Que el Señor nos dé esa gracia y que hoy podamos orar pidiendo al Señor que nos ayude a amarnos los unos a los otros.